Bueno, vamos a ir dando comienzo a la sesión de la tarde para que no nos coma el tiempo. Espero que a Pilar no le pase como a mí esta mañana, que no he sido capaz de acabar. No, yo voy a ser más rápida que tú. Vas a ser más rápida, vale. Bueno, yo creo que a Pilar no hace falta que haga ninguna presentación de ella, todos la conocen, es nuestra chica de oro del departamento, con lo cual es innecesario hacer una laudatio de ella porque ya en sí mismo ella es una laudatio, con lo cual lleva con nosotros años trabajando, conmigo desde luego desde que llegué a la UNED, ya va para 20 años y siempre ha sido una magnífica compañera y una magnífica amiga. Ella nos va a hablar de dos personajes, bueno, de varios personajes, pero fundamentalmente son dos hermanos y su padre, Tiberio Sempronio Graco y sus dos hijos, los hermanos Graco, que fueron, como bien saben, tribunos de la plebe, protagonizaron una, entre comillas, cierta rebelión en Roma, un cierto cambio de orientación en la política de Roma, y que significará, su actuación significará, ya lo contará Pilar, el inicio de la crisis de la República Romana. Curiosamente, una familia que estaba directamente emparentada con los Escipiones, de los que hablaba yo esta mañana, porque la madre de los Graco era hija de Publio Cornelio Escipión Africano Mayor. Por tanto, era tía de Escipión Emiliano. Bueno, en esta época en la República las relaciones familiares son muy intensas, con el agravante en este caso de que si podemos situar en alguna familia, en algún sitio políticamente a los Sempronio, a la familia de Tiberio Sempronio Graco y sus hijos, es en el lado opuesto al de los Escipiones. Os dejo con Pilar y espero que os guste escucharla, seguro que sí, porque sus charlas siempre son ejemplarizantes y magníficas. Pilar. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí dedicándome este tiempo. No va a ser tan largo, menos tiempo, espero yo, para escucharme. También quiero agradecer no solamente a Javier Cabreros, también a Ángeles Castellano, que son los dos organizadores de este curso, haber contado conmigo. Yo pienso que además el tema, cuando me lo comentaron, me pareció muy interesante conocer la historia antigua de Roma, un periodo tan concreto y tan rico en ese momento de cambios y de modificaciones y de personajes, precisamente a través de sus protagonistas, a través de los que hicieron esa historia que les estaba comentando. Y efectivamente, la Gex Sempronia estaba formado por un conjunto de familias, quizá de las más antiguas de Roma, que compartían ese nomen, ese nombre de Sempronius. Posiblemente el testimonio de esta gens puede fecharse ya desde los inicios o las primeras décadas de la República, quizá fuera antes, pero testimonios históricos que los que podemos tener seguridad son ellos. Esta gens Sempronia, por lo tanto, a partir del finales del siglo V, o por lo menos desde el siglo IV, se dividió en 10 familias, de las que a su vez surgieron varias ramas. También quisiera decir algo que es anecdótico, pero que a mí me ha parecido muy interesante. Yo he encontrado que hay testimonios de esta Gens Sempronia en la península ibérica, y me encontré que precisamente hay una lápida romana en el Museo del Prado, no la conocía, pero indagando para preparar esta conferencia lo encontré, que se encontró además esta lápida, esta inscripción romana dentro del término municipal de Almería, exactamente en Tíjola.
Y testifica pues, que también contamos nosotros con la que es Sempronia aquí. Efectivamente, es un tal Sempronius Fabionius de la tribu Galeria, y que está, además, le digo, la inscripción está publicada, me parece que fue el profesor Pedro Resina el que la publicó en Céfirus, ya hace tiempo, pero yo no tenía noticia de ella, me parece que es en el año 2001 aproximadamente, o sea, que ya hace tiempo también. Pues bien, de la Ges Sempronia vamos a analizar quizá los más importantes, más todavía de los que ha dicho el profesor Cabrero. Yo creo que voy a contar hasta 5 personajes importantes, de los más sobresalientes. Hubo más, pero claro, no podíamos tener tanto tiempo para ellos. Pero por lo menos más de 15 ejercieron magistraturas en Roma en un periodo muy concreto y, por lo tanto, pues me parecieron muy interesantes. O sea que gracias a la invitación, pues yo me he interesado mucho más de la Ges Sempronia de lo que yo conocía. El primer personaje, a ver si funciona con... Pues ahora, es efectivamente el más antiguo de ellos, pertenece además a la familia de los Atratinus, por lo tanto es una familia ya aristocrática, de las nobilitas, y que es el primer personaje que conocemos, se llama Aulus Sempronius Atratinus. Tuvo una gran trascendencia en los inicios de la República Romana, casi en los primeros años de su inauguración, y es analizada por un profesor que ya hemos nombrado aquí, a Broughton. Según Dionisio de Halicarnaso, también otro personaje, otro escritor que ya estamos conociendo. Este ejerció el cargo de interrex en la República, en torno, lo tienen ahí en pantalla, en el año 499. Y más adelante, en torno a una fecha muy poco posterior, 2 o 3 años después, también nos dice que ejerció el consulado, aunque sobre esta fecha yo he encontrado muchas diferencias entre lo que cuenta Dionisio de Halicarnaso y el propio Tito Livio. Es el primer cónsul en el año 499 y es el que consagró además por primera vez el templo de Saturno en el Foro. Y también se le atribuye nada menos se le relaciona con el primer establecimiento de las fiestas de la Saturnalia. Tanto nos cuentan de ellas cuando llegan las Navidades aquí en la península ibérica, pues exactamente igual. Tito Livio también habla de él, Dionisio de Halicarnaso informa que fue prefecto de la ciudad y que además participó en la batalla casi o semilegendaria del lago Regilo, y ejerció un segundo consulado en torno al año 491, en el que habla de que se ganó ya al pueblo romano porque hizo una gran importación de grano en un momento que había bastante hambruna. Sobre ya la familia de los Sempronio Gracos, efectivamente vamos a ver hasta 4. He elegido quizá los que parezcan más de la misma familia, en primer lugar porque van sucediéndose en generaciones, y en segundo lugar porque me han parecido los que han tenido más responsabilidad dentro del gobierno de Roma. El primer Sempronio Graco, que vivió a finales del siglo III a.C., todas las fechas que vamos a hablar es antes de Cristo, fue un importante general en la guerra contra Aníbal, fue cónsul por 2 veces, y suponemos que murió en torno al 212, ya totalmente en acto de servicio. El segundo de ellos, otro Tiberio Sempronio Graco, ejerció el consulado y además ejerció distintas magistraturas, tuvo una importancia enorme en su intervención en la península ibérica, que vamos a comprobar, y además es el padre de nuestros 2 tribunos de la pleye, quizá los más conocidos de la historia de Roma, que son Tiberio y Sempronio Graco. El segundo continuó la labor de reforma de su hermano. ¿Qué importancia tienen estos personajes en la historia de Roma? Pues 2, y son fundamentales. Cuando queremos conocer algún personaje importante de la historia de Roma, tiene que pertenecer a la política, ejerciendo distintas magistraturas, y en segundo, militar. Y militar en ese sentido, como lo hemos visto también en las anteriores conferencias, cuando ejercen el imperium. El imperium es el ser imperator, el ser general, el dominar y mandar dentro del ejército romano.
Y pasamos al primero, vamos a verlos con mucha rapidez porque debemos saber qué consecuencias, que creo que es lo más interesante, qué consecuencias, qué legado dejan estos personajes en la historia de Roma. ¿Cuáles son estos protagonistas tan importantes? ¿Por qué? El primero de ellos, efectivamente, Tiberio Sempronio Graco, sabemos que muere en torno al 212, entonces se ha ido calculando precisamente cuándo empieza su obra pública, su ejercer las magistraturas, y calculamos que es en torno al 216, cuando primero fue edil curul, y poco después interviene además en una batalla que hemos visto también, hemos hablado de ella, nos han comentado sobre ella esta mañana, la batalla de Cannas, y fue elegido por el dictador Marco Junio per magister egitum, y por lo tanto tuvo que formar un nuevo ejército para la lucha contra Aníbal. Se le confió también el mando del ejército establecido en un campamento romano, ahí lo tiene, que es el campamento romano de Casilino, donde pasaba precisamente un río que fue utilizado de una manera muy especial. Antes de Casilino estaban sitiados por Aníbal y por lo tanto no recibían víveres y no solamente estaban luchando con todas las adversidades, sino que también sufrían hambre. Como no había otra forma de aliviarles, Graco logró durante una serie de noches, las fuentes nos hablan 3, pero no estamos seguros, en enviar a través del río Volturnus, por eso le estaba comentando que era importante, que cruza la ciudad, una serie de provisiones. Pero una serie de circunstancias pues fueron descubiertos por el enemigo, no solamente perdieron los víveres, sino que se reforzó el sitio de la ciudad. Gracias a la intervención y el esfuerzo de Graco, Roma fue avisada del momento que se estaba sufriendo en la ciudad y entonces pues, consiguieron salvarla. Eso le provocó no solamente prestigio, sino también la elección de consulado en el año 215. Su primer consulado pues, tuvo que enfrentarse con Aníbal en Cumas, pero tuvo que retirarse por orden militar. Más adelante, en el segundo consulado, en el año 213, que lo ejerció con su colega Quinto Fabio Máximo, tuvo que también luchar y tuvo que además luchar contra Méteres e incluso contra los dos grandes generales, Anón y Magón. Efectivamente, cuando luchaba en Benevento, cayó en combate con Magón, no sabemos exactamente todas las circunstancias, porque incluso Tito Livio, que registra precisamente este momento, dice que todas las observaciones respecto a su muerte, incluso dice, ya se habla de traición contra Graco, no merecen exactamente demasiado crédito. Pero sabemos, por lo tanto, que en torno al año 212 no sabemos con seguridad murió. El segundo de los Tiberio Sempronio Graco, tenemos hasta 3, ahí tenemos pues no sabemos, sus padres son desconocidos, se cree que es nieto del anterior y se supone que su padre no participó en la política, posiblemente su praenomen sería Publio, pero apenas sabemos de él. De él tienen ustedes ahí puesto fuentes, porque son muchas las fuentes en las que nos podemos basar. Por una parte, tenemos que contrarrestar los que nos digan, pero por otra parte, pues nos podemos conseguir más crédito e incluso más información sobre ella. Quizá los más importantes sean Tito Livio, Apiano, Plutarco, Cicerón, pero también tenemos autores mucho más tardíos que nos pueden hablar, como es Aulogelio y Diodoro, que también lo veremos. Ocupó las más altas magistraturas del Estado romano, llegó a ser cónsul durante 2 ocasiones y también censor. En el año 190 sabemos que acompañó a otra persona que ya nos han hablado de ella, el profesor Cabrero esta mañana, a Lucio Cornelio Escipión Asiático, a Grecia, y destacó por 2 cosas importantes. Una, en el campo de batalla, como un notable militar, pero también demostró una gran preparación y un completo conocimiento del idioma griego. De eso también hemos hablado, que en este momento es una Roma
entre comillas, helenizada, pero que sí el conocimiento de griego, de la llegada de personajes griegos a la península itálica es importante. Fue tribuno de la plebe en torno al año 187 y logró saber, volvemos otra vez a relacionar los Escipiones con los Graco, pues su posición como tribuno de la plebe, su interposición en el veto, logró salvar al personaje tan importante como Escipión el africano. Quizá ahí naciera, no lo sabemos, lo digo simplemente por su posición, el compromiso matrimonial de Cornelia, la hija menor de Escipión africano, precisamente con el Graco. En el año 183 fue uno de los triunviros que llevó a la colonia romana de Saturnia, ahí la tienen, la organización, y pongo esta diapositiva porque precisamente cuando vamos a visitar Saturnia prácticamente no quedan restos, pero sí precisamente lo que piensa que podían ser los orígenes de la fundación de esta ciudad, porque era famosa por sus magníficas termas, y ahí pongo también esa fotografía. Y en el año 182 fue edil curul y gastó mucho dinero en los juegos públicos. ¿Qué significa esto? Pues que ganó una enorme popularidad y una disposición por parte de la plebe. Pero también lo conocemos por la península ibérica. Hemos hablado el profesor Cabrero esta mañana sobre ella. Efectivamente, estaba ya dividida en la ulterior y en la citerior, y en el año 181 fue pretor y recibió precisamente la España citerior como provincia a su mando. Destaca la conquista de importantes ciudades como es Munda, otras que conocemos mal su ubicación, como Cértiga, como Orcábica o como incluso Arce. Sabemos que Graco en muy poco tiempo sometió la zona, hizo un enorme botín. Los defensores de las ciudades fueron tratados con enorme justicia e incluso lo tienen también recogido en el dossier que hemos preparado los profesores de este curso, que había algunos personajes que además incluso son citados, citado precisamente por Tito Livio, Turro, pero otros también ingresaron en el ejército romano y tuvo un magnífico contacto con Graco. Sus medidas políticas sabemos que fueron beneficiosas no solamente, por supuesto, por el dominio romano de la provincia, sino también para muchos de los indígenas. Consiguieron recibir tierras, muchos de ellos ingresaron en las fuerzas militares romanas e incluso también se realizó una serie de tributos relativamente justos según las fuentes. Ejerció el primer consulado en el año 178 y hizo un espléndido triunfo. Fue uno de los pocos personajes de políticos de Roma que llegó a celebrar dos triunfos. El primero fue, por lo tanto, cuando su triunfo sobre los íberos y sus aliados. Fue elegido después, más tarde, en el año 177, cónsul de nuevo, y al final del año 75 consiguió volver a Roma y celebró triunfo sobre los sardos, sus victorias sobre los sardos. Se dice, de eso tiene también una anécdota interesante, porque desde ahí, según los autores, dicen que viene un dicho utilizado en Roma que se llama sardi venales. Cuando decían que era algo barato, decía, esto es como sardi venales. Por lo visto, cogió un número tan grande de cautivos y los llevó a Roma para venta de sus esclavos que se devaluó enormemente el precio que costaban los esclavos y posiblemente viene la fecha de ahí. Su censura y su consulado, ya como, digamos, sus últimos cargos utilizados y nombrados, hay numerosos datos sobre él, sobre su popularidad, su magnanimidad, pero incluso también anécdotas contadas de su propio hijo. Cuando fue censor, fue una persona precisamente enormemente recta, e incluso ha sido también recordada precisamente por esa cualidad.
Y su hijo Tiberio Sempronio Graco, que después hablaremos sobre él, cuenta él mismo que cuando era censor y regresaba a casa después de su cena, los ciudadanos romanos corriendo del vecindario apagaban las luces, parece que estábamos como a esta época precisamente, porque él les reprochaba que gastaban demasiada luz y además se dedicaban demasiado al vino y a los banquetes. Con el dinero asignado para las obras públicas, compró la casa de Escipión y construyó lo que ahora se llamaba la Basílica Sempronia. Y quizá el acto más importante de su censura, lo tienen también en la diapositiva, es que los libertos estaban repartidos en las 4 tribus urbanas y entonces él los cambió para una sola de las tribus, organizándolos de nuevo. En el año 164 fue embajador a Asia y se destacó precisamente en Rodas, es que no sale la diapositiva, bueno, no sale. En Rodas porque hizo un magnífico discurso en griego en esa isla, que fue recordado y muy comentado además por el propio Cicerón. Como final, pues efectivamente, año 163 fue cónsul por segunda vez, ejerció el consulado y tuvo una actuación política con diversas embajadas ya encargadas por el Senado, demostrando también su perfecto griego. A finales de este año tuvo una controversia con precisamente su cuñado Publio Cornelio Escipión Násica y posiblemente debido a las elecciones, y es una de las digamos, notas que quiero que se queden con ello, porque esa, digamos, rivalidad, esa relación difícil, por llamarla de alguna manera, entre los gracos y los escipiones va a ser una auténtica constante a lo largo de todo este momento. Los autores ya recogen pues, los diversos digamos, desencuentros, rivalidad entre estas dos familias. Y los hablan también las fuentes, como Tito Livio, como Aulo Gelio, y también anécdotas de Diodoro, que están recogidas por distintos autores, como Llamazares en español, pero también otros autores extranjeros, que nos hablan de la rivalidad de estas dos familias, que, como les decía, vamos a verlos en una auténtica constante. A pesar de sus logros militares y políticos, que son absolutamente indudables y además muy importantes, fue más conocido precisamente por su carácter. Fue un cónsul respetado y un censor, yo creo que aún más respetado, pero también controvertido. A su muerte fue considerado como uno de los principales hombres de Roma, y aunque tampoco conocemos precisamente el año de su muerte. Su hijo mayor, Tiberio Sempronio Graco, hijo precisamente de Graco y de Cornelia, hija de Escipión, y su hermano de Cayo Graco, que veremos después, pues solamente tuvieron 12 hijos, pero solamente vivieron 3, Sempronia, Tiberio y Cayo Graco. Sus verdaderos comienzos fueron militares, y eso es importante por una cosa, porque como oficial del ejército llegó a conocer la situación del ejército en ese momento, y eso le valió para pensar mucho en sus reformas. En el año 137 fue cuestor en Hispania, a las órdenes de Cayo Hostilio Manquino, y volvió otra vez a intervenir en el ejército, y además incluso tuvo que pactar incluso con los indígenas. Por lo tanto, demostró sus dos grandes capacidades, sus conocimientos en el mundo militar y también sus relaciones del mundo político. Pero antes de empezar con sus reformas, vamos a ver el análisis histórico. ¿Qué contexto histórico hay aquí? Porque si no, es muy difícil de comprender su alcance y por qué se fueron llevados a cabo. En primer lugar, la ocupación de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La propiedad de la tierra, la propiedad de lo que se publica, es decir, el lager publicus, las grandes extensiones de tierra conquistada son propiedad del Estado y, por lo tanto, podían ser repartidas públicamente. Son públicas, pero
por lo general eran utilizadas por las nobilitas y, por lo tanto, solo el pueblo pues solamente podía acceder a tierra por los medios solamente habituales, es decir, herencia, la compra o el arrendamiento. Otra cuestión, la mano de obra, que hemos visto antes, la llegada de sardos, pues es una constante, es decir, la llegada a esclavos redujo su precio de forma increíble. Solamente basta con leer los tratados de agricultura de Catón para comprender hasta qué punto el valor de esta mano de obra se había devaluado. ¿Y qué significaba esto? Pues que había empeorado la vida y el trabajo de la clase más pobre. Respecto a ello, quizás se pueda aceptar que los dos siguientes puntos que vamos a ver derivan de estas dos. Uno de ellos, efectivamente, la oligarquía del patriciado romano tenía acceso a lo que estamos viendo que falta, el capital, la tierra y la mano de obra, condiciones para ellos extraordinariamente ventajosas, precisamente gracias a las conquistas, lo que produjo una fuerte inflación. Se agravó aún más la situación de los pequeños campesinos y de la población general, porque faltaba toda esta riqueza. Y como cuarto, también deriva, pero supongo más continuamente, la situación del ejército había cambiado. Es decir, el ejército tradicional romano, formado por propietarios que son ciudadanos romanos, que tenían derechos políticos, eran llamados a intervenir antes pues, en guerras más cortas, posiblemente estacionales, e incluso a veces podían recibir botín como ingreso suplementario. Pero las condiciones ahora eran totalmente diferentes. Eran llamados a filas de forma masiva, no para estas campañas, digamos, interestacionales, sino para cumplir una serie de años de servicio y en unas condiciones mucho más precarias. Ello redujo la disponibilidad de los hombres para el ejército, que incluso sabemos por las fuentes que se resistían y que el listamiento se estaba convirtiendo enormemente en impopular. Pues posiblemente Tiberio Cayo Graco pudo comprobarlo, está por eso he insistido en sus estancias en el ejército, en sus cargos donde estaban con el ejército, y comprendió perfectamente que la República y sobre todo el pueblo estaba en un enorme peligro. Y como tribuno de la plebe, que se presentó exactamente, sabemos la fecha, el 10 de diciembre del año 134 a.C., quiso solucionar el problema agrario, mejorar la desastrosa situación del campesinado itálico y propuso, por lo tanto, una les agraria, que vamos a ver en estos 4 puntos fundamentales, las tenemos ahí para tener un orden para conocerlo. En su intento de sacar adelante este proyecto, pues trató de revitalizar una ley que ya ha sido nombrada aquí, una ley más antigua, la ley es Licinio Sestias, aprobadas en los 2 siglos antes aproximadamente, exactamente en el año 367 a.C., y propuesta por otros 2 tribunos de la plebe, que también se han nombrado aquí, Cayo Licinio Estolón y Lucio Sestio Laterano. Por lo que quedaba, ¿qué significaba esto? Me parece que lo ha dicho la profesora Moro, pero vamos a recordarlo, no viene mal. La tierra estaba limitada como máximo a 500 yugadas, que son aproximadamente unas 125 hectáreas. Era el máximo que se podía tener un posesor, un propietario, más otras 250 por cada hijo. Si tenía de más, esta tierra tenía que devolverla al Estado. Y así se podía hacer un reparto de tierras, aproximadamente lotes de unos 30 yugadas o yugueras, son como 7 hectáreas y media, como máximo. A cambio, el colón lo recibía a perpetuidad, pero a cambio de una simbólica contribución. Para llevarlos a la práctica, ¿qué contaban? Pues con una factio senatorial, partidario de ellos, que volveré a nombrar y por eso vamos a quedarnos un poco con los nombres, cuando les diga, como Apio Claudio Pulcro, que había sido cónsul, exactamente el año 143, Publio Mucio Scévola, efectiva también, y Publio Licinio Craso Muciano. Es decir, son personajes importantes que habían ocupado cargos públicos y que tenían una relevancia en Roma. Este círculo
tenía gente, precisamente tenía enemigos o contrarios, encabezados por ¿quién? Pues otra persona que ya es familiar para nosotros, por Escipión. Escipión Emiliano, que ya sabemos que unía vínculos familiares precisamente con la familia de los Graco. ¿Qué pues pasó? Que pues se produjo ante esto una violenta oposición de esta aristocracia senatorial y que se valió del otro tribuno de la plebe que le podía poner el veto a las propuestas de reforma de Graco, que se llama Marco Octavio. Por eso lo tienen ustedes un poco más en negrita para acordarnos del nombre. Vetarlo, hacer la intercesio a este acto que parecía revolucionario e incluso se le calificaba que no lo era de anticonstitucional. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues vamos a verlas, tuvo consecuencias finales. En primer lugar, tenía una serie de, digamos, de parte negativa, de obstáculos para ello. Y ellos poco a poco lo intentaron solucionar. Contra Marcio VIII, a instancias de Tiberio, fue depuesto de su magistratura, algo absolutamente inusual, pero consiguieron cambiarlo por otro sustituto, que era Marco Minucio Rufo, fiel, por supuesto, y partidario de los proyectos de Tiberio, y fue aprobado por unanimidad. En segundo lugar, se necesitaba dinero. Todas las reformas necesitan dinero. Pues fin, se consiguió a través de un oportuno testamento del rey Átalo III de Pérgamo y, por lo tanto, pues con ello se consiguieron la financiación. Y, en tercer lugar, necesitaban un poder ejecutivo que lo realizara. Pues hicieron estos tribunos, este triunvirato que tiene ese nombre tan largo que tienen ustedes ahí delante, triumviri agris dandis assignandis judicandis. Lo tienen ahí puesto por escrito, que fueron elegidos precisamente y que iban a ser, ejercer su acción, su poder al cabo de un año, que serían reelegidos anualmente. ¿La comisión con qué contaba para hacerlo? Pues lo que se necesita cualquier comisión que necesite hacer una serie de reformas. Un poder ejecutivo, estos recursos financieros, gracias al rey Átalo III de Pérgamo, y por tanto pues que tuvieran una serie de condiciones de autoridad para realizarlo. Pero esto se realizó en torno al año 133 a.C., fecha también importante para nosotros porque fue la caída de Numancia. Pero después se convocaron los comicios que debían decidir esta elección y además Tiberio pidió la reelección, lo cual, aunque no estaba totalmente prohibido, era algo absolutamente inusual en un tribunado de la plebe. Por lo tanto, esto hecho, precisamente eso el que desató de toda la opinión y la negación de sus contrarios, y se produjo pues, la caída de Tiberio Graco, que sabemos por las fuentes que murió asesinado el día que se presentaba precisamente a su reelección, a su nuevo mandato. Hubo un grupo de exaltados senadores, pero también hombres armados, encabezados por Publio Cornelio Escipión Násica. Aquí tenemos el enfrentamiento de los Escipiones. Pues aparecieron armados en un espacio abierto entre los templos del Capitolio y Tiberio murió precisamente a causa de esta violencia desatada. Y por lo tanto, pues, su esfuerzo pues, por esta reforma tuvo que ser, no se perdió porque fue continuado por su hermano, y tenemos el último de los Gracos que vamos a ver, Cayo Sempronio Graco. Inició su carrera política también como tribuno militum, por lo tanto indica que es un oficial del Estado romano en la legión, exactamente me parece que eran 6, el profesor Pereas lo sabe mejor que yo, sí, supongo que sí que serán. Y sabemos que a los 22 años Cayo Graco se convirtió en el heredero político de su hermano, pero también propietario del inmenso patrimonio de los Graco. Siguió, por lo tanto, esta política de confrontación con la oligarquía aristocrática que dirigía el Senado, y también trataron de pedir su carrera política. Él inició esta carrera política en
en el año 123 a.C. Y si me preguntaran exactamente qué destacaría fundamentalmente de la reforma de Cayo, yo diría por ese enorme paquete y fundamental paquete de leyes que dejó. Yo lo he dividido para conocerlo mejor en dos grandes grupos, para tener un poco de organización al conocer todo ello. En este primero son estos proyectos de ley, la ley Aptis, que por lo cual un magistrado destituido por el pueblo quedaba excluido para invertirse de otra magistratura, las digo de una forma muy resumida. La ley de Capite Civis, que también es conocida como la ley Sempronia de Provocatione, que proponía llevar a juicio a aquel que hubiera hecho ajusticiar a un ciudadano sin haber podido esta víctima apelar al pueblo. Por lo cual ahí vemos un poco la figura propia de su hermano. Y la última de ellas, la ley de judicio, que se conoce de esa manera, es muy relacionada con la anterior y preveía el encarcelamiento de todo magistrado que interfiriera en la condena de uno que había sido inocente. Pero su gran, paquete de leyes importantes son estas otras. Las tenemos escogidas más o menos en 5, fundamentalmente. La Lex Agraria, que se volvía a dotar una comisión triunviral, como había hecho el anterior Tiberio Graco, de poderes jurídicos para hacer una distribución del ager públicos, del terreno, del campo, del Estado, en todas las provincias, y una ley frumentaria que la he puesto junta porque es posiblemente completa la anterior. Es dar también cereal a la población romana de una forma, uniforme y además barata. La tercera es la ley judicial, por desgracia más desconocida, ordenaba el reclutamiento de jueces y de los tribunales, pero en ciudadanos romanos, pero evitaba que estos pertenecieran al orden senatorial, lo que ello benefició y provocó que esta ley ayudó muchísimo a los miembros del orden ecuestre a entrar en este apartado. Hay dos también importantes, que es la ley provincial consularibus, que obligaba al Senado a determinar con mucha antelación los comicios y cómo se habían organizado, debían de organizarse y debían ellos establecer los mandos en las provincias senatoriales. Y la lex militaris, que eximía a los menores de 17 años entrar en el servicio militar. Hay otra también que yo he utilizado muchas veces, por eso cuando me la he encontrado digo, Dios mío, si esta empezó muchísimo antes de lo que yo conocía, es la ley de Vectigalibus. Está mucho menos estudiada que las anteriores. El vectigal es un tributo indirecto que se utilizó muchísimo también a lo largo del imperio. Yo la he analizado mucho más en el siglo I y II, pero después de Cristo. Y efectivamente esta a mí me extrañaba porque sobre todo los impuestos vectigales estaban muy ajustados, muy preparados y muy utilizados, sobre todo en la palabra que sí, quizás sea preparados, en los recursos procedentes de Asia Menor. Y además se enriquecieron muchísimo los publicanos, sobre todo los más influyentes, en la utilización de estos vectigales. Y me he encontrado que sus orígenes precisamente están en las reformas de Cayo Graco. En cuanto a la personalidad de Cayo Graco, destacó fundamentalmente por dos cualidades que las fuentes además coinciden en ellos. Sus enormes dotes oratorias, calificadas como vigorosas e incluso apasionadas, y también demostró un considerable autocontrol y un enorme talento persuasivo. Su popularidad decayó, desde luego, como pasó con su hermano, porque buscó la reelección, algo que les decía que no estaba prohibitivo, no estaba negado en las leyes romanas, pero no era usual y no estaba bien considerado. Cuando Cayo Graco se presentó una ley para continuar su reelección, es cuando cayó perfectamente su importancia. Él presentó una ley para conceder la ciudadanía romana a las comunidades latinas
y también el Estatuto Latino a los aliados itálicos, que tampoco no se consideró bien. Por lo tanto, esta oposición frontal de los optimates emplearon además a su colega Marco Livio Druso, el tribuno de la plebe, para vetar su actuación y así también debilitar su influencia. Sin embargo, Cayo Graco se presentó a la elección, la perdió y entonces vio que su programa político pues, también fue a pique. ¿Cuál fue su final? Pues el Senado decretó por primera vez un senatus consultum último que otorgaba los poderes extraordinarios a 2 cónsules, Quinto Fabio Máximo y Lucio Óptimo Pansa, y Sempronio Graco fue declarado enemigo público por el propio Senado. Sus posesiones fueron confiscadas y él, sabemos perfectamente, ahí tienen una representación de su muerte, asistido por su esclavo Filócrates, se suicidó en la colina del Janículo y entonces desaparecieron las figuras de estos para siempre. La oposición a sus reformas y a su muerte continuaron. Los últimos seguidores de los Gracos se refugiaron en el Aventino, pero no pudieron resistir el asalto de las fuerzas consulares y entonces murieron más de 3.000 partidarios de Graco y sus propiedades fueron confiscadas e incluso el Senado estableció una ley, la famosa Lex Toria, que destruía la obra de los Gracos completamente. Pues decíamos que éramos 4 o 5, pero pues no. Yo creo que hay un personaje más de los Graco que no hemos nombrado. Es una mujer, es la última de los Gracos, Sempronia. Es la superviviente y, por lo tanto, pues vamos a analizar muy poco de ella. Como ven en la diapositiva, no sabemos cuándo nació, no sabemos tampoco nada de su muerte, apenas conocemos nada de su matrimonio. Sabemos que posiblemente se casó con Escipión Emiliano también tenemos las dudas, en torno al año 151 a.C. Se sabe, posiblemente no tuvo hijos de su matrimonio, aunque muy poco les digo que se sabe de su vida privada, pero posiblemente tuvo una vida intachable. Cuando Escipión muere, ella vive entonces con su madre Cornelia, pero poco más se conoce de ella. Sí se sabe un dato de los pocos que he podido encontrar, y es que en torno al 102-101 a.C. se vio obligada a testificar en los tribunales porque una persona pretendía ser descendiente de los Gracos como hijo ilegítimo de Tiberio Sempronio Graco. Ella lo negó absolutamente, incluso dicen las fuentes que con indignación, y negó que se aceptara todas sus pretensiones. Es lo único que he encontrado en las fuentes, algo relativamente a su vida privada. Bien, pues conocidos los datos, conocidos los personajes, conocidos los acontecimientos, yo creo que en la historia lo que tenemos que hacer es analizar consecuencias, valoración, factores de todos estos acontecimientos que son enormemente importantes para la historia de Roma. Análisis de ellos o consecuencias. Pues el plan de reparto de tierras públicas de los Gracos efectivamente era una tentativa no revolucionaria, sino para muchos historiadores profundamente conservadora, todo lo contrario, y se intentó dentro de la ley. Ellos actuaban legalmente, tampoco lo podemos decir que revolucionario en ese sentido, pero sí en contra del mos maiorum, manipulado por los poderosos. Tampoco fueron unos tiranos, se presentaron unas elecciones para su elección, unas veces las ganaron y otras las perdieron. De hecho, sus adversarios, Escipión Násica, Escipión Emiliano, no contaron tampoco con los apoyos suficientes, ni siquiera con el Senado, porque aunque el Senado muchas veces demostraba estar aterrador ante las acciones de los Gracos, pero efectivamente también los Graco tenían importantes, como les decía, partidarios que habían ejercido magistraturas importantes como era nada menos que el consulado. Consecuencias, pues
yo pondría aquí, tienen ustedes las 4 que yo consideraría las más inmediatas. La primera, los escipiones, como con la primera de todas, los escipiones perdieron popularidad y poder. Násica tuvo que salir de Roma, por supuesto, fue enviado oficialmente a Pérgamo a ocuparse de la herencia del rey Átalo III, pero a los pocos meses murió y al parecer de forma muy extraña. Se duda de su envenenamiento, se ha hablado mucho, pero realmente no sabemos por qué. Y en el año 129 a.C., Escipión Emiliano murió también de forma repentina y en circunstancias igualmente sospechosas. También se desconocen, etc. Incluso se ha pensado en las 2 mujeres de la familia Sempronia, la hija que acabamos de ver, e incluso de Cornelia. Yo he oído frases de autores como decir, realmente Cornelia se tomó la muerte de sus hijos de forma tan estoica como se suponía. Eso es también dentro de los autores. En segundo lugar, en cualquier caso, sirvió como una llamada de atención sobre los problemas de la población rural, la necesidad de equilibrar el reparto de tierras entre los ciudadanos romanos e incluso se incitó también a crear nuevas colonias. Otra consecuencia, pues importantísima, Roma se dividió entre partidarios y detractores, y con la ciudad toda la península itálica, multitud de campesinos cuyas tierras habían sido usurpadas por las nobilitas. Incluso el proletariado rural acudió a Roma y apoyar esta ley. Y finalmente, posiblemente despertó, es posible, el concepto de soberanía popular y el levantamiento del campesinado. El miedo a una insurrección popular y la violencia al ocurrido pues hizo que también el Senado romano ratificara. Más conclusiones, sobre todo. Bueno, a ver si ahora. Pues hay varias cuestiones. La primera, que también he encontrado yo como una pregunta interesante. ¿La propuesta de la ley agraria obedeció una visión político-social genial de los gracos o se trata ya de una proposición de políticos relevantes, como esa factio que estaba en torno a ellos, y que Tiberio y Sempronio Graco fueron simplemente instrumento operativo para llevarlas a cabo, participando, por supuesto, ellos también en estas convenciones? Ya vemos que no fueron los únicos que plantearon estos problemas, siempre se citan los gracos, pero también tenemos esta serie de personajes importantes en los que hemos nombrado, que también como Mucio Scévola, Apio Claudio Pulcher, Licinio Craso, entre otros, que eran también partidarios de limitar el ager públicos, de la distribución de tierras y de ayudar al campesinado de la plebe. Otra conclusión interesante es que hay una tendencia de presentar a los gracos como revolucionarios y efectivamente su planteamiento no fue genial, pero sí podemos clasificarlo y así se ha hecho como conveniente y oportuno. En principio, la ley agraria presentada por Tiberio no tenía nada de innovadora y eso también lo vuelvo a repetir. Se basa en las leyes también Licinio Sestias y también hay que tener en cuenta la influencia del pensamiento político griego ya presente, y ya también se han dicho en este curso, que enseñanzas de intelectuales griegos como Diófanes de Mitilene, Brosio de Cumas, que sin duda influyó mucho sobre el pensamiento político, no solamente de los gracos, sino también en el pensamiento político actual. Desde el punto de vista actual, pues la crítica actual, ¿qué es lo que nos dice ahora? En Roma no había precedentes, no de la reforma de los gracos, pero sí de su actitud, que pareció desmesurada a la posición senatorial, aunque la ley agraria fue aprobada y se eligió una comisión, como se ve, para aplicarla. Y sobre todo nos fijamos en las fuentes. He dicho que sobre Tiberio y Sempronio Graco, Sempronio y Gayo Sempronio Graco, ya hay suficientes fuentes para hacer un contraste todas ellas mismas. ¿Qué nos cuentan? Y creo que también es volver un poco a lo que nos comentan ellos. Desde la perspectiva histórica, analizando este sentido de las leyes de Tiberio Graco, pues nos hablan sí como conservadores, pero también sí les califican como audaces.
No son medidas revolucionarias, pero planteaban muchas dificultades, como demuestra el testimonio del propio Cicerón, que voy a presentarles, quien alarga sus logros, los alaba, pero con frecuencia también los critica. A Tiberio le llama turbulentísimos, es decir, una persona que provoca problemas, controversias, etc. Y también a Cayo, que le llama populares levitas, es decir, una persona que se enfrenta a los demás y que, según las palabras de Cicerón, estuvieron a punto de hacer añicos al Estado romano. También el propio Salustio hará de los hermanos Graco un doble juicio, por una parte, efectivamente, sus nobles objetivos, que efectivamente no eran revolucionarios, pero que sí eran necesarios, pero sí critica también sus malas artes. Entre su ley agraria no solamente tenía un objetivo social, también quiero recordarlo aquí, como lo hemos visto al principio, sino militar. En aquella época solo los propietarios podían combatir en el ejército y si unos pocos acumulaban todas las propiedades, pues dejaban pocos hombres disponibles y dispuestos, sobre todo, para los que se nutría el ejército romano. En realidad, por lo tanto, no querían cambiar un sistema, querían que todo siguiera igual y que todo, sobre todo, todo funcionaría. Vamos a ver dos valoraciones también importantes. Una de un autor antiguo, Plutarco, y lo tienen ahí. El pueblo más no tardó en manifestar cuánto echaba de menos y deseaba a los Graco. Es decir, efectivamente se les recordó precisamente por sus buenas intenciones, porque levantándoles estatuas las colocaron en un paraje público y consagrando los lugares en que fallecieron. Les ofrecían las primicias de los frutos que llevaban cada estación y muchos les adoraban y les hacían sacrificios cada día, concurriendo a aquellos sitios como a los templos de los dioses. Por lo tanto, el recuerdo de él fue importante. Pero también tenemos la valoración de autores actuales. Por ejemplo, son significativas las palabras de Tom Holland en su libro Rubicón, Auge y Caída de la República Romana. Esta es la verdadera tragedia de los Graco. Los movía a su búsqueda de la propia gloria. Al fin y al cabo, eran romanos. Pero también intentaron con verdadera pasión mejorar las vidas de sus conciudadanos. Las carreras de ambos hermanos habían sido valientes, es decir, volvemos a hablar de la valentía, pero también la intrepidez de estos personajes, y sus valientes intentos de lidiar con los múltiples y manifiestos problemas de Roma. En este sentido, los Graco habían muerto como mártires de sus ideales. También sabemos que Livio Druso, cuando fue elegido tribuno de la plebe, también intentó acabar con estos, segundo los Gracos, pero sus propuestas de ley también fueron muy parecidas a las que habían elegido los hermanos Graco, porque, decía, acuciaban las necesidades de la República Romana que no habían mejorado. Bien, pues para terminar, como perspectiva de todo este momento histórico de la historia de Roma tan importante y tan interesante, los miembros de la gens Sespronia destacan precisamente por su notoriedad, por su auctoritas. Su enorme prestigio, su popularidad, hizo que siempre gozaran del apoyo del pueblo romano. Aportaron victorias, triunfos, justicia, honor, pasión, pero también tragedia. Los dos primeros nos muestran el carácter, el poder, la condición de Roma, ¿no? El dominio de Roma, que ellos mismos además intervinieron y ayudaron a proporcionarlo. Los dos últimos, Tiberio y Cayo Graco, nos permiten conocer su debilidad, sus puntos frágiles, porque estaba claro que la República desintegraría por culpa de rivalidades internas. Esto se iba a ver lo que nosotros llamamos la crisis republicana, cómo va acabando. Si las reformas de los hermanos Graco se hubieran podido llevar a cabo, tal vez el curso de la historia de Roma pues hubiera cambiado, pero no lo sabemos. Su fracaso pues contribuyó sin duda a precipitar los acontecimientos que desembocaron a las guerras sociales, a la bellum sociale. Y por tanto Roma se convertiría en lo que está también en el título de esta intervención. Se convirtió en una sociedad radicalizada. Muchas gracias.